Ya está grabando, Delen. Vaya, tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias por ver esta pequeña videoconferencia que se va a dar el día de ahora. El tema de ahora, de manera general, se va a encargar de lo que es la bioseñalización. Y antes de comenzar a hablar respecto a esta parte que son las enzimas receptores, quiero que tengan en cuenta que todos los receptores que se van a hablar en este día se van a manejar por 4 elementos o principios importantes de la bioseñalización. Número 1, respecto a la bioseñalización como tal, tiene la característica de que es específica. Es decir, ustedes van a ver más adelante que hay distintas moléculas, ya sean neurotransmisores, ya sean proteínas, entre otros componentes que van a desencadenar una serie de procesos bioquímicos con el objetivo de llevar un mensaje de una célula a otra. También cabe destacar que esta especificidad, además de ser generada por moléculas, también puede ser generada por impulsos eléctricos como en el impulso nervioso. La segunda parte que tienen que tomar en cuenta también es de que este gran sistema de bioseñalización tiene una característica que se le conoce como amplificación. Es decir, que el inicio o la activación de una señal puede propagarse a otras células para que desencadenen otras señales con la intención de que ese mensaje llegue, por decirlo de cierta manera, desde un emisor, que es el que inicia la señal, hasta el receptor, que en este caso podría ser una célula diana, que una célula diana llámese todo aquello, ya sea una célula o un órgano, que al final le pueda llegar su mensaje. Otra característica es de que este sistema de bioseñalización como tal puede tener una capacidad de desensibilización y de adaptación. Cuando hablo de sensibilización, quiere decir que cuando se lleva a cabo ese envío del mensaje y llega a su célula u órgano blanco, esta puede decirle al receptor que inició la señal que se detenga. ¿Por qué? Porque ya envió el mensaje y ya está ejerciendo lo que contenía dicho mensaje. Llámese este mensaje, ya sea un mecanismo, ya sea del dolor, ya sea una necesidad que requiere el cuerpo, llámese como el mecanismo de la sed, el aumento de producción de glóbulos rojos, que lo vamos a ver en esa parte. Y la última, el componente es la integración. Es decir, que muchas veces van a ver que hay ciertos receptores que son diferentes, pero que pueden enviar la misma señal o diferentes señales con el objetivo de llevar un mensaje o llevar la información necesaria a una misma célula o a diferentes para llevar a cabo una función. Con estos 4 elementos vamos a empezar con estos tipos de receptores que son las enzimas receptoras. La siguiente. Estas enzimas receptoras tienen ciertas características y la característica principal es, como su nombre lo dice, hay una enzima que interviene en el proceso de bioseñalización. Llámese este caso, este receptor, el receptor de la tirosina sinasa, que de manera general lo que va a hacer esta enzima es desencadenar o en este caso amplificar una señal a través de la fosforilación. Entonces vamos a ver que este tipo de receptores tiene la característica que tiene un dominio de unión por ligando en la membrana plasmática. Es decir, que este receptor únicamente va a aceptar ligandos. Como les dije anteriormente, llámese una molécula, ya sea como un neurotransmisor, una proteína, una hormona, entre la gran variedad que ustedes con el paso del tiempo van a conocer. Y el sitio de activación es donde se inicia el proceso enzimático, se encuentra en el lado citosólico. Es decir, esto se encuentra adentro de la célula y fuera de ella se encuentra lo que es el receptor. Y también este fosforila residuos de tirosina
de proteínas diana específicas. ¿Por qué es importante saber esto? Como les dije, este tipo de receptores lo que hace es desfosforilar ciertas proteínas para poder llevar a cabo la fosforilización en otras proteínas para que se lleve a cabo una función en específica. Por eso les dije que es una de las características de todas las receptores que van a ver, de algunas y de otras no, es que esta señal se puede amplificar. Y el receptor prototipo o el receptor en el cual se basa en este tipo es el receptor de la insulina. Veamos la siguiente imagen. Bueno, aquí ven esta imagen está en su libro de texto, en la Leninger, en la quinta edición, y podemos ver que esta porción es la porción extracelular. Es decir, que aquí lo que ven acá es el receptor de insulina, y que este receptor está constituido por dos subunidades, llámense alfa. Y si pueden visualizar la parte que está teñida de un rojo un poco más intenso, ese es la insulina. Si quitáramos esa porción, ahí podríamos ver específicamente a dónde la insulina se aloja. Cuando esta insulina entra en contacto con el receptor, empieza una serie de mensajes que estas se transmiten por medio de esta estructura que se visualiza hacia abajo, que es la hélice transmembrana, que lo une con la porción enzimática, que podemos ver en la siguiente imagen, que se le conoce como la subunidad beta, que en este caso se encuentra al interior de la célula. Si ustedes se fijan, esta porción beta de mi lado izquierdo, ustedes pueden ver que dice dominio de tirosina quinasa inactivo, sin fosforilar. Es decir, que en esta parte de acá, esta porción del receptor se encuentra cerrada completamente. ¿Y por qué se encuentra cerrada? Porque no se está transmitiendo ni un mensaje desde afuera de la célula, que en este caso empieza desde el receptor, y en la imagen de mi lado derecho, ustedes pueden ver que la línea azul, en este caso sería la proteína quinasa, ya se encuentra fosforilada, que son los puntitos naranjas que ustedes pueden ver que se encuentran encima de cada uno de los círculos. Lo que permite esto que una vez se encuentre fosforilado, porque hay que tomar en cuenta que una vez la insulina llega al receptor que está en la porción extracelular, la porción beta lo que hace es autofosforilarse, es decir, que desarrolla una serie de mecanismos propios del receptor para que se fosforile a sí misma y pueda abrir, por así decir, una especie de compuerta. Y esa compuerta que ustedes pueden ver señalado en la porción roja, eso lo que permite es que se transmite el mensaje a través de ciertos procesos o una cadena de desfosforilación, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo este proceso de bioseñalización en este receptor? Aquí lo divido por partes. Número 1, como les dije, empieza con una autofosforilación. Una vez que la insulina se une a las cadenas alfa, esta activará las cadenas beta. Esta se va a autofosforilar específicamente en las 3 residuos de tirosina que les expliqué en la imagen que vieron anteriormente, abriendo el sitio activo. Cuando ya hay una apertura del sitio activo, ocurre el siguiente paso, que es la fosforilación del sustrato 1 del receptor de insulina. Esta es la proteína diana. Recordando en este caso que la proteína diana es aquella proteína en donde va a llegar el mensaje. Y si se fijan, abajo les he puesto que es el punto de nucleación. Es decir, cuando me refiero al punto de nucleación, es el punto intermedio en donde el mensaje se va a transmitir desde fuera de la célula hasta dentro de ella, llegando así hasta su núcleo. Y esta señal se transporta por el receptor de la insulina hacia el citosol y el núcleo, lo que les dije anteriormente. En la siguiente diapositiva
podemos ver que aún sigue este proceso. Continuando con algo que se conoce como cadena de fosforilación. Aquí es a donde se empieza a ver la primera característica de la bioseñalización, que la señal se puede amplificar. Y esto se da cuando las proteínas SH2 que se encuentran dentro de la célula son fosforiladas por los residuos fosfatotirosina de otra proteína, es decir, de la proteína diana que anteriormente le llegó el mensaje. ¿Y cuáles son las proteínas que fosforilan? En este caso es la proteína que se conoce como SOS, línea GBR2. Esta, cuando se fosforila por completo, se da la fosforilación de la GDP o del guanidil difosfato. Cuando ya se da la fosforilización del guanidil difosfato o del GDP, esta a su vez se convierte en GTP. Pero ¿cómo se lleva a cabo esto? Como les dije que se está dando una cadena de fosforilización, durante esa cadena o esa amplificación de la señal fosforilada, ocurre esto como consecuencia, en donde un grupo fosfato se le dona a la GDP y permite que se transforme en GTP. Luego de esto se da algo que se conoce como la fosforilización de las proteínas sinasas, que estas son fosforiladas gracias a las proteínas Ras1. Es decir, que una vez la GTP se encuentra fosforilada, las proteínas Ras1 se fosforilizan nuevamente, haciendo que esto lleguemos a la última fase, que es la modulación de la transcripción en el núcleo. Es decir, cuando la proteína Ras1 se encuentra completamente fosforilada, va a permitir que ésta pueda enviar el mensaje dentro del núcleo para que la insulina pueda hacer su acción en la célula. Cabe mencionar que la insulina, que más adelante lo van a ver en bioquímica, o no sé si ya lo habrán visto, no es la responsable de disminuir los niveles de glucosa. Más bien lo que hace la insulina es, que vamos a verla en una imagen más adelante, es estimular a la célula para que ella capte la glucosa que se encuentra en sangre, y por esa captación es que disminuye los niveles en sangre. Vamos a ver la siguiente imagen. Esta imagen que ven acá igualmente se encuentra en su libro y resume lo que les he explicado. En donde se fijan, en donde dice la palabra insulina, esa insulina llega a su receptor, a los receptores alfa. Esta unión del receptor con la porción extracelular, del ligando con la porción extracelular, hace que las cadenas beta se autofosforilen. Una vez autofosforiladas, estas fosforilan la proteína IRS1, que es el receptor de insulina, que es el inductor del receptor de insulina 1. Una vez fosforilada esta proteína, se fosforila la proteína GBR2, que lleva junto la proteína SOS, y a partir de este momento se unen con la proteína RAS. Cuando ya la proteína RAS se encuentra fosforilada, el guanidil difosfato también se fosforiliza formando la guanidil trifosfato o la GTP. Con estos procesos se desencadena una amplificación de la señal a través de la fosforilación, trayendo como consecuencia que la proteína sinasa o la MEK, una vez fosforilada, entre lo que es el núcleo y el citosol, y este pueda enviar el mensaje a la célula. Veamos la siguiente imagen. ¿Y cuál es el mensaje que le quiere enviar a la célula en este caso? Bueno, ustedes van a ver más adelante, cuando vean el tema de la glucosa o las hormonas que interactúan en este proceso, que son la insulina y el glucagón. En este caso, la insulina, como les dije, lo que hace es estimular a la célula para que capte
la glucosa, y el glucagón lo que hace es lo contrario, es decir, estimula el cuerpo a través de diferentes reservas que se libere glucosa a la sangre, debido a que la persona no ha consumido una cantidad adecuada de carbohidratos. Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando ya se da la fosforilización, es decir, la proteína ERK entra al núcleo, ustedes ven que en esta imagen ya se ve más resumida, en donde el receptor de la insulina 1, una vez fosforilada, fosforila la proteína sinasa, y esta fosforilización de la proteína sinasa lo que va a hacer primero es fosforilar a la glucógeno sintasa, que esta enzima es la responsable de sintetizar la glucosa a su, por así decirlo, modo de reserva, que es el glucógeno, y a su vez envía otro mensaje en donde le dice a la célula: necesitas captar glucosa, y lo hace a través de unas estructuras que ustedes ven acá como de color azul verdoso, que son los GLUT. En este caso, los GLUT son los receptores que permiten la captación directa de la glucosa. Una vez la célula ya capta la glucosa que necesita desde el exterior o del líquido extracelular, estos receptores se introducen nuevamente y hacen lo que les dije anteriormente, que es otra propiedad de la bioseñalización, que es la inhibición o la supresión de la señal, haciendo que la glucógeno sintasa se desfosforile, y esta, una vez desfosforilada, lo que hace es que el exceso de glucosa que tiene adentro, esta la pueda almacenar y transformarla en su componente o en su forma de almacenamiento, que es el glucógeno. Y cabe destacar que hay distintos receptores de GLUT, pero en este caso solo vemos la de GLUT4 porque es uno de los receptores que se encuentra más abundante en el cuerpo. Ahora la siguiente. Ahora vamos a ver el segundo receptor, que esta es una variante. En este caso, el receptor variante es el receptor de JAK-STAT. Esta tiene la característica que no tiene actividad de la proteína quinasa intrínseca, es decir, que la subunidad beta que vimos anteriormente es totalmente diferente, y por lo tanto el modo en que éste transmite su mensaje va a ser diferente también, en donde su citoquina o su generador de la señal o su ligando para iniciar la bioseñalización en este caso es la eritropoyetina. Eritropoyetina es una proteína que se encarga de la estimulación de la síntesis de glóbulos rojos. Esta citoquina, que es la eritropoyetina, esta se sintetiza a nivel de riñón, y esta va a generar su acción en la médula ósea. En caso de que, número 1, la persona tenga un conteo mínimo de glóbulos rojos, que eso se puede ver más que todo en una hemorragia o en algunas enfermedades que destruyen los glóbulos rojos, y la eritropoyetina lo único que le dice a la médula ósea es: necesito que se sinteticen nuevos glóbulos rojos. Y también tiene la característica que se puede poner en marcha la cascada de la proteína quinasa, pero de otra forma. Vamos a ver la siguiente imagen. Bien, ahora como ven en esta imagen, que igual está en su libro de texto, ven que la eritropoyetina se une al receptor, que en este caso son los receptores, perdón, que son los receptores JAK. Una vez esta se une a su receptor, lo que va a hacer que va a empezar a desencadenar una cadena de fosforilación, pero en este caso, si ustedes se fijan, ya el receptor como tal ya se encuentra fosforilado. Lo que va a hacer en este caso es que la siguiente proteína que actúa como mensajera o un intermediario entre el receptor y el núcleo, que es la proteína STAT, capte
uno de los fosfatos del receptor JAK y esta se introduzca dentro del núcleo, pero hay que descartar algo importante. Para que se pueda introducir en el núcleo, tiene que haber un proceso que se conoce como dimerización, es decir, que dos moléculas STAT se unan y formen un dímero para que éste se introduzca al núcleo y pueda enviar su mensaje a través, como ustedes pueden ver acá en la porción morada, que es el ARN mensajero. ¿Y qué mensaje le va a transmitir en este caso si está a nivel de la médula ósea? Que únicamente produzca glóbulos rojos. La otra forma que puede enviar la señal, que es una, digamos, más rápida, es a través de las proteínas sinasas. Pero si ustedes se fijan, aquí se salta varios procesos. Es decir, que automáticamente vamos hacia la proteína GBR2 y esta es la que desencadena la señal o la amplifica a través de lo que se conoce como la cascada de las proteínas sinasas. Entonces, varios de los componentes que vimos anteriormente en el receptor de la insulina, que en este caso, llámese la proteína RAF1, la proteína quinasa, y esta automáticamente la proteína quinasa ya fosforilada entra directamente al núcleo y puede transmitir y puede enviar la señal desde la parte externa hacia el núcleo, generando la misma respuesta. La siguiente. Por mi parte, sería todo. Cualquier duda, como dijo anteriormente mi compañero, pónganla en los comentarios para que posteriormente se las podamos responder. Brian. Aquí estoy, listo. Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Brian Martínez, soy su compañero de sexto año. Y en este momento vamos a ver, parece que tienen dudas en el chat. Vaya, Sí, quiero ver, la pregunta ahorita veo. al final creería yo, o sea, vamos a responderla al final para que no se corte. Vaya, está bien. Ah, Vaya, va, está bien. ok. Entonces vamos a hablar sobre los receptores nucleares. Quizás de todos los receptores que vamos a ver este día, esta es la parte más corta de todos. Si ya revisaron su libro de texto, que es Leninger, me imagino, este tema abarca ni siquiera una página, como media página, un párrafo y una imagen que le ponen en la siguiente página. Así que son los relativamente menos complejos, quizás, comparándolos con los de proteína G o los que acaba de explicar el compañero Cortades. Entonces, la siguiente diapositiva, vamos a primero conocer la estructura. Son relativamente fáciles, así que voy a tratar de ser lo más explicativo posible. Vamos a trabajar con esta diapositiva y también cuando sea momento de explicar el proceso de biosinización de estos receptores, vamos a pasar a otra aplicación que sería como una pizarrita, donde les voy a explicar paso a paso cómo es que se da la bioseñalización. Cualquier duda, pónganlo en los comentarios también. Y para empezar, a mí siempre me gusta decir que hay que manejar siempre los conceptos básicos. Ustedes, creo que la mayoría están en segundo, ya pasaron por química y química orgánica y física, y quizás algunos piensen que no es importante, ¿verdad? Pero yo soy de los que piensan que todas las materias son importantes porque la medicina es como una escalera. Quizás ustedes ahorita en un momento con esto de la pandemia y todo, que son clases virtuales, lo que quieren es terminar estas materias y ya pasar al siguiente ciclo y llegar al tercer año, que quizás ya les contaron que es relativamente más fácil. Pero si ustedes no aprovechan este tiempo, estas materias que son las más importantes, quizás anato, fisio y bioquímica,
si las logran comprender, principalmente los conceptos básicos, se les van a hacer mucho más fáciles las otras materias, porque se van a dar cuenta que cuando ya están en quinto año leyendo medicina interna, van a leer una palabra que es un tejido conjuntivo, un mesotelio, y se van a quedar como que, ajá, tengo la idea de qué es, pero no lo comprendo a cabalidad, y eso hace que en sí el tema a veces quede inconcluso. Entonces, para empezar, la estructura de un receptor nuclear, como su nombre lo dice, estos receptores se encuentran en el núcleo. Los receptores nucleares son una parte de los llamados receptores intracelulares, que se dividen en receptores citoplasmáticos, que se encuentran en el citoplasma, y receptores nucleares, que se encuentran en el núcleo. La característica de estos, y lo van a ver en todos los libros de bioquímica, que generalmente no los encuentran como receptores nucleares a veces, sino que como el mecanismo de biosinización de las estructuras lipófilas. No es que digo que no sepan, pero me gusta recalcar siempre las cosas que, como les dije, los conceptos básicos. Una molécula lipofílica es aquella que tiene más predilección por los lípidos que por, decirlo así, de una manera sencilla, que por el agua. En todo caso, las que son más afines al agua son las hidrófilas, perdón. Otra manera de decirle a los lipófilos son hidrofóbicas. Entonces, estos receptores actúan más que todo con moléculas lipófilas. Llámese más que todo hormonas y vitaminas, de las que ustedes ya saben, las que son las liposolubles, que son la A, la D, la E y la K. La estructura del receptor nuclear comprende 4 dominios. En alguna bibliografía va a decir que son 5. Estos dominios los podemos ver divididos con las letras del abecedario que se muestran arriba del rectángulo, que son de la A a la F. El primer dominio, AB, en este dominio se encuentra el polo N-terminal. Como sabemos, y lo dijo el compañero Cortade, todos los receptores que vamos a ver ahorita son proteínas. Prácticamente todo el cuerpo se mueve por proteínas. Entonces, al ser una proteína, un polipéptido más específico, va a tener un polo N-terminal y un polo carboxilo-terminal, o amino-terminal, si le quieren llamar así el N. Entonces, en la zona AB vamos a encontrar el polo amino-terminal o N-terminal. Y se encuentra este bloque que dice ahí, AF1. Esta región va a ser la región moduladora implicada en la activación de la transcripción. Luego, en la zona C, vamos a tener el dominio de unión ADNA. En los libros lo van a encontrar como DVD, por su abreviatura en inglés, ¿verdad? Y estas abreviaciones son muy importantes porque a veces nosotros vemos esas imágenes cargadas de un montón de moléculas o de dibujitos con diferentes abreviaturas y nos confundimos, no sabemos qué es ni sabemos por qué están ahí. Entonces, la región C es el dominio de unión al ADN o DNA, como lo quieran llamar. En esta zona se van a encontrar los que se llaman los dientes de zinc, que son unas estructuras en las cuales se va a unir, como lo dice su nombre, al ADN. Luego, en la zona D vamos a tener la zona bisagra. Esto va a proporcionar una flexibilidad entre la zona de unión al ADN y la LBD, que es la zona de unión al ligando o al factor activador. Luego, la zona E está compuesta por la zona de unión al ligando, LBD, y el dominio AF2, que esto va a ser importante para la transactivación. Y la zona F, el libro menciona que no ha sido muy especificada, o sea, no se sabe mucho de ella, pero ahí es donde se encuentra el polo carboxilo terminal, o incluso a veces se toma en cuenta como parte de la zona E el polo carboxilo terminal. Pasamos a la siguiente. La siguiente diapo, ahí está. Bueno. De estos receptores nucleares hay alrededor de 50 a 48 tipos, según la bibliografía que lean. Yo todas estas imágenes las he sacado de Harper, pero también igual, es muy corto como en Leninger, son como 3 páginas, a lo mucho.
y solo quizás dos hablan en sí de los receptores nucleares. Vaya, vamos a tener tres tipos de receptores. Los receptores para las hormonas de clase esteroide, que son los primeros que vemos aquí, donde dice GR, MR, PR, AR, ER. Esas son abreviaciones. No las vamos a ver todas. La más principal es GR, es receptor de glucocorticoides, y MR es receptor para mineralocorticoides. El segundo es el dominio del ácido retinoico. Aquí en estos receptores se encuentran los receptores de la hormona tiroidea que vemos ahí. TR es el receptor de hormona tiroidea y RXR es receptor del ácido retinoico. Y los terceros solo los vamos a mencionar, pero no los vamos a tocar porque son los receptores huérfanos y de ellos no se sabe nada. Entonces, para ver las características estructurales de estos dibujitos que vemos aquí, vemos que el receptor de la clase esteroide, que es el primero, sus dibujos son prácticamente iguales, ¿verdad? Entonces, esta unión que se forma es una forma que se llama homodímero, porque son iguales. Los ligandos van a ser los esteroides, y si lo comparamos con el receptor de hormona tiroidea, vemos que la hormona tiroidea no tiene los mismos dibujitos, sino que hay un cuadro anaranjado enfrente de lo que sería un circulito, ¿verdad? Eso es porque forman heterodímeros, que son dímeros diferentes, ¿verdad? Si vemos por qué forman heterodímeros, porque si ven en la descripción del receptor dice formando pareja con el receptor de ácido retinoico. Entonces uno de esos dímeros es la hormona tiroidea y el otro es el receptor del ácido retinoico. Y con los huérfanos, aquí hay una característica, pueden ser heterodímeros, homodímeros, o también pueden ser monómeros, o sea que solo habría una de esas figuritas ahí. Otro dato importante, si tenemos compañeros de tercero aquí, o no sé si los hay, pero cuando vayan a tercero, en la farmacología de Golan, en la en clases farmacológicas de fármacos para la tiroides, menciona que también el receptor de la tiroides, aparte de ser heterodímeros, puede formar un homodímero, que son dos moléculas del receptor para la hormona tiroidea. Siguiente. Vale, aquí nos vamos a enfocar en el cuadrito. Aquí vemos más abreviaciones y nos van a servir para la explicación que va a venir después. Si ven, aquí tenemos los receptores nucleares para las hormonas lipófilas y los ligandos importantes. O sea que para el receptor de los glucocorticoides, que es GR, el ligando va a ser el cortisol. Y igual así, para el mineralocorticoide va a ser la aldosterona, para el receptor de andrógeno la testosterona, para el estrógeno el estradiol, para el ácido retinoico tenemos ahí el todo trans retinoico, 9-cis retinoico, que si pasaron bien orgánica quizás lo puedan dibujar. Yo no puedo, ahorita que lo estoy leyendo. Y los metabolitos de los lípidos generalmente son los que llamamos, los que vimos que no nos íbamos a tocar, que son los receptores huérfanos. Ahora, si ven aquí esta imagen, vemos esas más abreviaturas AFE, AFE y HRE. ¿Qué significa HRE? Es el espacio del receptor de hormonas. Más o menos así, pero la cuestión es que en ese espacio es donde se activan generalmente las hormonas. Si ven ese espacio, a la par están las AFE, que la E siempre va a significar espacio. Entonces, es espacio de respuesta a la hormona. Esa HRE puede cambiar según la hormona que estemos viendo. Por ejemplo, si es el receptor de glucocorticoides, el espacio se va a llamar GRE. Si es el de mineralocorticoides, MRE, y así sucesivamente. Esas dos R's que vemos ahí partiendo son los dientes de zinc, o los polos de zinc, como sea la bibliografía que estén revisando, que es donde se une el ADN. El P
P160 y P300 lo podemos tomar como un coactivador, y que el coactivador siempre va a estar unido a la polimerasa. Y como ven ahí ese cuadrito, que esa unión de la polimerasa es la región donde se va a codificar el gen. La siguiente. Entonces aquí tenemos el mecanismo de acción de todas las sustancias lipofiladas en general. Generalmente difieren entre los receptores para hormonas esteroideas y los receptores para hormonas tiroideas. Entonces tenemos que ir. Si lo voy diciendo así, quizás hasta nos podemos perder en todo lo que más, así que se lo voy a ir explicando mejor en una pizarrita. Benjamín, si se me traba o algo, me Bueno, avisas. solo que quizá me voy a salir para que lo haga vos porque yo estoy presentando. Sí. Ujú. Vaya, dale. Ahorita. Ya se mira. Ahorita sí. Vale. Entonces tenemos aquí esto que parece un huevo estrellado, que el dibujito que les acabo de hacer con mucho esfuerzo es una célula. Entonces tenemos que la zona fuera, lo que está dentro de lo verdecito es el citoplasma. Vamos a poner con una C. Y esta parte amarilla es el núcleo. Entonces vamos a ver cómo se realiza la bioseñalización para receptores de hormonas tiroideas. O sea, los primeros que vimos, que los que forman heterodímeros. Digamos, vamos a trabajar con el cortisol. Entonces, esta pelotita es el cortisol. Eso es el cortisol. El cortisol, por difusión pasiva, si recordamos la primera clase de fisiología, la difusión pasiva es aquel mecanismo donde no se requiere energía, va a penetrar la membrana citoplasmática o la bicapa lipídica. Una vez adentro, ella no va a estar sola, sino que se va a unir a un receptor, que ustedes lo van a ver quizás como SHP o SHS, que son las proteínas chaperonas. Estas proteínas chaperonas la va a ayudar a entrar, va a ayudar a su viaje por el citoplasma. Luego, el núcleo tiene otra capa, la cual tiene que ser atravesada, pero va a entrar por una estructura que se llama, ese cuadrito negro que he dibujado ahí, que se llama el poro nuclear, el complejo de poro nuclear. Por ahí es donde va a entrar la hormona, no va a entrar por otra parte. La chaperona va a cumplir su función en el citoplasma y antes de entrar al complejo del poro nuclear, digamos por aquí, el cortisol ya sí se va a unir a su receptor. Este es el GR. Pero acordemos que estos forman heterodímeros, no andan solos. Entonces, se va a ver así. Esto ya va a entrar en el poro nuclear. Una vez dentro del poro nuclear, vamos a encontrar una cadena de ADN o de ARN. Aquí, más o menos así. En este punto vamos a tener el GRE, que es el espacio de respuesta al glucocorticoide. Y en el otro extremo vamos a tener un complejo que ya lo han de haber visto en muchas imágenes, que se llama TATA. Bueno, el homodímero se va a ir a unir al espacio de respuesta del glucocorticoide. Una vez ahí,
toda la cascada de señalización va a hacer que esta parte que vimos que estaba unido a, a un complejo coactivador y este complejo coactivador a una polimerasa, y el complejo polimerasa está unido al complejo TATA. Entonces, una vez que llega el homodímero con el cortisol, entra en el espacio de respuesta al glucocorticoide, se activa el coactivador, esto manda la señal a la polimerasa, conjunto con el TATA, van a hacer la transcripción de las proteínas necesarias según sea el caso, ya sea disminuir la transcripción, disminuir la transducción, aumentar la transducción, esto según sea el caso, y va a mandar el ARN mensajero. Y este va a salir a hacer su función. Esto es para receptores esteroides. ¿Ok? Como sabemos, estos procesos, como dijo el compañero Curtade, se dan a todos los niveles. Digamos, ustedes van a estar en fisiología, les van a decir en la fisiología renal que la hormona antidiurética modula la secreción de agua en la orina, o sea, le da la osmolaridad en el tubo colector, pero ¿cómo lo hace? Ahí a grosso modo van a decir que por los canales de acuaporina, pero ¿cómo se forman esos canales? Todos esos canales tienen que ver con bioseñalización, y esos procesos, si los imaginamos, pasan muy rápido en nuestro organismo, ¿verdad? Porque, digamos, si esto fuera lo de la ADH, esto, lo que hiciera este ARN es crear más canales de acuaporina. Y todo tiene que ver con la genética. Ahora vamos a hacer para los receptores tiroideos. Nuevamente tenemos nuestra célula con su núcleo. Vamos a tener a la T3 aquí. Y aquí ya hay una diferencia. La T3 no va a necesitar de proteínas chaperonas para entrar a la célula. La T3 entra por su cuenta. Entonces, la T3 entra, se une a su receptor, formando homodímeros con el receptor del ácido retinoico, heterodímeros. Digamos, este va a ser el del ácido retinoico y este va a ser el TR. Pero estos receptores los vamos a ver, digamos, aquí adentro. Entra por el complejo, nuevamente el polo nuclear, y la T3, una vez dentro, va a encontrar una especie de algo así. Este va a ser, digamos, borremos esto que vimos afuera. Esto, no. Adentro del núcleo va a estar su receptor, disculpen. Vaya, entonces vamos a tener esto, y quizás en los dibujos lo vean así, TR, RXR. Entonces ya no se van a quedar pensando que son esas letras, ¿verdad? Sino que ya saben que ese receptor tiene esa forma porque es un receptor para hormona tiroidea que está formado por un dímero que recibe a la T3, o un dímero de receptor tiroideo, y un dímero de receptor del ácido retinoico. La T3, pero la T3 al llegar al núcleo va a decir qué pasa aquí, porque este complejo está ocupado por un correceptor. Se llama correceptor. Entonces, pero la T3 siempre va a ser más importante para su receptor. Entonces, una vez la T3 se queda instalada aquí, lo que va a pasar es que el correceptor va a desaparecer, se va a largar. Pero eso no queda ahí, la historia no termina ahí. Luego lo que va a pasar es que va a llegar otro a ponerse, pero esto va a ser beneficioso porque este va a ser el coactivador. El coactivador se va a llegar a unir al receptor una vez que la T3 ya esté en él. Y va a pasar lo mismo que pasó la vez pasada, que pasó en el caso anterior. Va a haber una molécula,
va a estar su espacio, que en este caso sería TRE, el espacio de respuesta a la monotiroidea, y aquí el complejo TATA. Este se va a llegar a unir, el coactivador va a hacer que la polimerasa que está unida al complejo haga su trabajo y empiece a regular las señales, ya sea aumentándola o disminuyéndola o suprimiéndola. Así es como funciona. Si hacemos un resumen, la diferencia más que todo está en que en los receptores de hormona tiroidea, el receptor va a estar ocupado por un correceptor y no necesita hormonas chaperonas para entrar. En cambio, en los mineralocorticoides o los esteroides en general, sí van a necesitarlo. Benjamín, voy a dejar de transmitir y pones la diapo de nuevo. Voy. ¿Ya? Sí, ya. Va, espera. Solo la amplío. Ahí yo la paso. ¿Ahí? Ahí déjame. Si ven, ahí está el H, el anterior. ¿Anterior? Sí. ¿Ahí? Espérame, no sé. Ahí sí, ahí déjame. Si ven, ahí está la proteína que les dije, entra la señal lipófila ahí. Si recuerdan, ese es un anillo una especie de construcción de anillo de colesterol. Entra la señal lipófila y el receptor con la HSP90, que es una proteína chaperona. Ahí está el complejo ARN polimerasa, que es el que va a hacer la transducción, va a crear la proteína y va a generar la respuesta celular. Dale al siguiente. Entonces ahí tenemos nuevamente el receptor esteroideo, tenemos la HSP, que es la proteína chaperona, vemos cómo se une el triangulito negro, que es el cortisol, digamos, al cuadrito, entra y se pasa todos se van a unir a su espacio de respuesta y la última letra, según sea si es tiroidea, si es glucocorticoide, mineralocorticoide o estrógeno. Entonces, esto es todo lo que tienen que saber sobre receptores esteroideos. Bueno, no es todo, todavía se puede ampliar mucho más. Si ustedes lo desean, pueden ampliarse con su literatura, pero como les dije, Leninger solo tiene como cerca de un párrafo de estos receptores. Cualquier duda le escriben en el chat y recuerden, siempre que vayan a una tutoría o algo, siempre les pueden hacer la pregunta de que a qué receptores se unen la vitamina A, y estas cosas se olvidan, es que con esta clase les van a quedar. Así que ustedes tienen que seguir repasando y solo recordar que en estos receptores se unen todas aquellas sustancias lipófilas. La siguiente, Benja. Bueno, eso es todo y gracias por su atención. Vale. Ok. Brian, ¿se oye bien? Sí. Chivísimo. Vale. Ok, vaya, miren. Con mi parte, lo que a mí me interesa más que todo es que entiendan así cómo funciona, ¿ok? Yo les trato de aplicar la parte de tal vez clínica que varios van a pensar, pero ¿por qué si todavía es segundo, ¿verdad? Pero no, o sea, de primer año incluso, ¿se acuerdan que no ponían ejercicios de cuando ponían una pierna fracturada a tantos grados, ¿verdad? Entonces, ya se puede ir aplicando. Y de hecho, en segundo año, cuando integré fisiología, porque bioquímica no la entendía. Entonces, cuando apliqué ya la fisiología, la bioquímica, empecé a comprender un montón de cosas. Y de hecho, yo elegí este receptor porque es mi favorito. Entonces, voy a tratar de por lo menos hacerle honor a eso, ¿verdad? Entonces, lo principal aquí es recordarles que estas preguntas, bueno, se las pueden preguntar inclusive en el parcial, pero segura pregunta de farmacología, que cuál es el receptor que se encuentra en mayor proporción en el cuerpo. Y aquí lo tienen, se los presento. Él es el acoplado a proteína G. Ahora bien, bueno, para los que no me conocen, ¿verdad? Soy Benjamín López, pero creo que varios me conocen. Así que espero les guste esa parte, bueno, toda la ponencia, y espero aclararles un poquito o el panorama para que entiendan
mejor esta parte un poco compleja. Sí, les voy a poner la parte teórica, pero lo que a mí me importa más es que ustedes vean el dibujo, que se los voy a ir explicando poquito a poquito, porque para que se entienda y se integre bien ese conocimiento. Vaya, lo ideal o lo principal, ¿por qué se llama proteína G? Lo importante es saber de por qué es proteína G. Ustedes cuando vean ADN, está la famosa base nitrogenada, vea que es la guanosina. Entonces, el famoso título que le ponen de proteína G es porque es una proteína fijadora de nucleótido de guanosina, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo por qué quiero que entiendan eso? Porque a veces preguntan o sea, ¿qué es el componente principal? Que el por qué es que le da el nombre a ese receptor. Y es porque cuando expliqué el dibujo, ella fija realmente la guanosina, pero en primer lugar en difosfato, ¿vea? De ahí voy a explicar cómo se da el cambio conformacional para obtener ya lo que normalmente ustedes ya más o menos entienden de cómo funciona. En fin, las tres principales características que tiene este receptor son, en primer lugar, la famosa serpiente, lo que le da el nombre, que son receptores de tipo serpentina. Entonces tiene 7 segmentos que ya los vamos a ver, en donde, como mencionaba Brian, está el amino terminal y el grupo carboxilo terminal, porque pues son proteínas, y recuerden que la proteína no es más que la unión de residuos de aminoácidos, ¿vea? Entonces que le da un extremo positivo y un extremo negativo a dichas estructuras. Entonces, en primer lugar, los 7 segmentos helicoidales, o sea, forman como hélices transmembrana. ¿Por qué transmembrana? Porque ellas están prácticamente atravesando la membrana en 7 segmentos. Entonces, para tener contacto tanto afuera o extracelular, dentro de o sea, intermedio de la célula y por dentro de la célula. De ahí, algo importante, esa no se queda solamente ahí, le tiene que mandar información a la enzima que va a realizar o efectuar una respuesta bioquímica, ¿vea? Que va a generar el famoso segundo mensajero, que ahí viene la gran idea compleja. Ese famoso segundo mensajero no es más que el AMP cíclico, que de aquí en más lo van a ver hasta que se mueran. 3, la proteína fijadora de un nucleótido de guanosina, que es la proteína G como tal. Y ahorita ya la vamos a ir viendo. Ahora, antes de pasar con los esquemas, que para mí siempre es mejor revisar el esquema, porque si no, pues a mí me costaba entenderlo, es que si hay una respuesta efectora, siempre tiene que llevar un orden. Un orden para poder ejercer tanto la respuesta esperada, pero también, así como cuando vienen hormonas, tiene que haber siempre una regulación negativa, ¿vea? Porque no es bueno, jamás va a ser bueno dar mucho algo. Entonces tiene que tener algo que module, regule y disminuya la respuesta del receptor. Ahora bien, el famoso dibujo que ustedes pueden ver en su libro es que les ponen el numerito, vea, pasa esto primero, pasa esto segundo, tercero y así. Entonces, en primer lugar, lo que ocurre es que va un cambio conformacional, o sea, cambio en la forma o estructura del dominio, vea. Luego va a haber la disociación de los dímeros. Como se acuerdan que la proteína G tiene la porción alfa y bueno, tiene sus unidades alfa, beta y gamma. Entonces ella se disocia en beta gamma y la proteína G con la unidad alfa. Y ya en este caso va a intercambiar GDP por GTP, pero eso ya se lo voy a explicar despuesito. Luego, ¿qué pasa? Esos enlaces se mantienen pues unidos por el grupo palmitilo que se une covalentemente. Cuando ustedes, si recuerdan química general y también orgánica, la palabra covalentemente, ustedes entienden que es un enlace fuerte, o sea, fuerte que mantiene estable y unido el enlace. Entonces cuesta romperlo, por lo tanto necesita, por decirlo, cuando ya necesitan ir hidrolizando o rompiendo eso, cuesta, entonces necesitan procesos enzimáticos para poder realizarlo. Vaya, de ahí, eso va a dar, por la activación de la enzima, va a dar una elevación del AMP cíclico citosólico, o sea, interiormente de la célula. De ahí se va a activar la proteína quinasa, dependiente de AMP cíclico, y al final se activa la pKa. Eso es lo que normalmente va a pasar, así de manera general, pero ya les voy explicando para que quede así como bien claro qué pasa. Y finalmente, como les dije yo, todo se tiene que regular. La pKa vuelve a una forma inactiva. Y esas son la forma en cómo esa pKa va a volver a una respuesta pues inerte o va a volver a inactivarse, pero en cuestión de milésimas de segundo pasa todo esto, ¿verdad? Va, en primer lugar,
¿cómo son esas características que tiene el cuerpo para poder regular? Entonces, en primer lugar, si ustedes, por ejemplo, si ustedes no tienen algo que les permita o realizar cualquier actividad, por ejemplo, si tienen que leer un libro, vea, bueno, si tienen que leer un capítulo del libro, si no tienen el libro o ese capítulo, obviamente no van a poder estudiar. Entonces, si no hay sustrato o como dice ahí, disminuye por debajo de lo mínimo necesario para que esa enzima funcione, pues va a empezar obviamente por disminución de sustrato, porque el sustrato siempre se sigue uniendo a otros receptores, a más y más, pero hay un punto en el que queda, pues como ya no se está produciendo porque se da la regulación negativa, ya no va a haber sustrato que siga realizando esa respuesta bioquímica. Eso en primer lugar. Luego, ¿qué pasa con aquellos que se mantienen, pero que no se han utilizado? ¿Verdad? También va a haber una hidrólisis de la guanosina trifosfato que está unido a la subunidad alfa. Y esto lo realizan las famosas proteasas, en este caso una GTPasa. Esa enzima directamente va a actuar en el GTP para hidrolizarlo y obtener ya sea difosfato y monofosfato o varios monofosfatos. De ahí depende cómo se esté dando y qué enzima esté actuando. Y también la hidrólisis del segundo mensajero, o sea, va a actuar a nivel de lo que le permite dar pues la energía para poder realizar la acción enzimática o bioquímica y también va a atacar como, ya le voy a explicar con un ejemplo que creo que es a mí lo ideal para que se queden las cosas, al menos así aprendo yo. El AMP cíclico, véanlo como la persona chismosa que va a contar el chambre. Entonces, van a actuar tanto a lo que está activando el sistema como al chismoso que quiere ir a decirle a otra persona el chambre, ¿vea? Y en último, pero no menos importante, también hay fosfoproteínas fosfatasas. Las fosfatasas, a diferencia de las quinasas, lo que rompen es enlaces fosfato, ¿vea? Y pueden actuar en nivel de los residuos de la serina, tirosina, tronina. Entonces, eso, como pueden ver ahí, es lo básico que quiero que entiendan, es cómo se va a terminar esa respuesta bioquímica. O sea, bajo sustrato empieza a disminuir la respuesta. Empieza a actuar la GTPasa. Si no hay GTP, como vamos a ver en el esquema, obviamente no va a haber respuesta. No va a haber quien esté activando a la adenilciclasa. Y también pueden actuar directamente hidrolizando el AMP cíclico, que es el producto de la función de la adenilciclasa. Y lo que queda, pues, lo destruyen ahí las fosfatasas. Vaya, ahí como breve explicación, porque lo que me interesa aquí no es que vean la letra, sino que me entiendan lo que les voy a decir, así despacito y lo puedo repetir, no hay ningún problema. Pero lo que les acabo de leer, no, o sea, creería yo que no se integra bien si no lo pueden observar. Yo soy una persona que siempre quiere ver para poder entender qué está leyendo y pues obviamente entendiendo. Vaya, quiero que recuerden o esta imagen es súper importante porque así van a poder comprender los dos mecanismos por los cuales se actúan o se van a fosforilar proteínas, o sea, brindarles ATP para que puedan generar una respuesta que el cerebro está coordinando. Entonces, siempre vean en la parte de arriba, ven un montón de pelotitas, ¿verdad? Ahí recuerden que la pared celular está rica en lípidos, en este caso los esfingolípidos, y está en la pared exterior o externa, o el líquido extracelular, está el espacio transmembranal, ese montón de culebritas amarillas que ven en medio, y el intracelular, o sea, el receptor no es más que una estructura que capta información de afuera, la integra y da una respuesta interna. Lo que buscan es que la célula reciba una respuesta y ejerza una acción. Ahora bien, vean la gran pelota, bueno, como papayita, bueno, no sé, la estructura rosada que se ve aquí. Entonces, lo que me interesa es lo que yo les decía, los 7 segmentos transmembrana. Transmembrana porque está entre la célula. Entonces, si ustedes pueden evidenciar desde el grupo amino terminal, hace 1 hacia abajo, 2 para arriba, 3 abajo, 4, 5, 6 y como la curva 7, que termina en un grupo carboxilo, pues terminal, valga la redundancia, vean. ¿Qué me interesa? Solo pongan atención ahorita a esta imagen. Llega una hormona, en este caso el ejemplo que a mí me encanta y que toda la vida van a ver, sobre todo los que lleven cardio y vascular, llega la famosa adrenalina. Algo importante es saber que la adrenalina es la hormona
siempre va a haber a nivel suprarrenal, ¿verdad? Pero la adrenalina se llama cuando es endógena, ¿sí? Pero ustedes afuera, aunque está mal dicho, afuera o cuando es externo o es exógeno, se le conoce como epinefrina. Oigan, pero es lo mismo, solo que una es endógena, producida por el cuerpo, y otra es externa. Entonces llega la epinefrina en este caso, o bueno, como ya es celular, la adrenalina y se une al receptor, ¿verdad? Cuando llega al receptor, a esa partecita rosada, quiero que hagan hincapié como la otra parte que está unida al receptor, a la parte rosada, que es como gris, verdecito, tienen las subunidades, la subunidad alfa, la beta y la gamma. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que yo les decía, hagan ojo en eso porque en un primer lugar, si pueden ver en la parte, esta es una respuesta de una G estimulante. Ya les voy a hablar de los 3 tipos de proteína G. Entonces, hay GDP, o sea, está uniendo o tiene proteína fija a GDP, pero para poder actuar sobre la adenilciclasa tiene que haber un cambio conformacional para que se convierta o se una, mejor dicho, se separe el GDP y se una GTP, que ya como GTP sí puede realizar la función. Vaya, ahora explico qué pasa. En primer lugar llega la hormona, imagínense que justamente ahí en donde sale la letra E, se une la hormona y hace un cambio en la forma o estructura de la parte rosadita. Empiezan en el grupo amino terminal, avanzando como la culebrita y al final cambia y da una respuesta para que el GDP que les menciono yo, ¿verdad? Como es una G estimulante, eso es importante saberlo y poder diferenciarlo, cambia y entra un GTP. Ahora, como GTP, se va a romper la subunidad alfa GTP con una y la subunidad beta gamma queda con el receptor, ¿verdad? Porque ya se dio el cambio conformacional. Como les dije que es un cambio de estructura, la estructura normalmente consta de la estructura rosada, vea, la proteína G con sus 3 subunidades. El cambio es que se rompe la subunidad alfa, se quita el guanosina difosfato y entra guanosina trifosfato. Entonces, ya unido, que lo que ven aquí en la flechita de abajo que dice GTP, GDP, ¿verdad? Y como pueden ver en la terminación de la flecha, ya está GTP y proteína G estimulante alfa, ¿verdad? Como les dije yo, se desprende su unidad alfa de la beta gamma. Entonces, esta ahora sí, con su capacidad que tiene, como GTP, proteína G estimulante alfa, ya puede darle, por decirlo así, ¿verdad? La respuesta a la adenilciclasa, o sea, la GTP, G estimulante alfa, va en todo recorriendo el espacio transmembrana hasta donde se encuentra siempre en transmembrana la adenilciclasa, que es la AC, que está ahí. Esa adenilciclasa ya le llegó la respuesta que está esperando, ¿verdad? Porque ella estaba de forma inactiva. Entonces empieza a dar una catalización o empieza a formar el famoso segundo mensajero, que en este caso es el AMP cíclico. Ojo, quiero que hagan hincapié que esta es G estimulante, correcto. Cuando ustedes escuchen G estimulante, va a dar una respuesta agonista, o sea, va a permitir que se dé o sea, siempre va a ser una acción también antagonista, pero ustedes, por ejemplo, se los pongo cuando empiece, ya vamos a ver que es la típica del corazón. Entonces va a haber un inotropismo positivo, que significa que el corazón empieza a latir más rápido, y también un cronotropismo, ¿vea? Entonces, el AMP cíclico empieza a aumentar intracelularmente, la concentración de AMP cíclico empieza a incrementarse y por lo tanto, como actúa como segundo mensajero, ¿vea? La terminación final que ella quiere realizar esa proteína G es activar a una señora, que es la famosa proteína quinasa tipo A. Cuando ustedes escuchen la palabra quinasa, como les repito, ustedes estén pensando así directamente en que va a haber una fosforilación, o sea, va a transmitir grupos fosfatos que ustedes, si recuerdan, creo que ya tuvieron que haber visto la famosa moneda energética. Si ustedes pueden ver el ATP por debajo del esquema que les estoy explicando, es trifosfato porque tiene 3 grupos fosfato, pero esa unión, por decir, teóricamente es imposible de hacerla por las cargas y por la característica química que tiene, pero se invierte una cantidad de energía importante para poder mantener esos enlaces de grupo fósforo con grupo oxígeno, así recíprocamente. Entonces,
Obviamente, si hay una gran tensión y una energía para poder mantener esos enlaces ahí, cuando se rompen, que vienen por ejemplo, las fosfodiesterasas o las fosfatasas, liberan una gran cantidad de energía. Por eso es la famosa moneda energética. Ahora bien, volviendo, el AMP cíclico se une a la proteína quinasa tipo A, como es G estimulante porque la GQ se une a la proteína quinasa, pero de tipo C, que es totalmente diferente. Entonces, cuando activan a la proteína quinasa A, empieza a dar una fosforilación proteica, o sea, empieza a transmitir a las proteínas o brindarles, más que todo, la característica energética para que puedan funcionar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que quiero que entiendan de ello. Entonces, G estimulante, ¿qué va a ir a hacer al final? A través de la adenilciclasa, desde que ya llegó la hormona, en este caso, o la adrenalina, va a llegar, cambia su estructura, activa la adenilciclasa va a empezar a aumentar el AMP cíclico y ese AMP cíclico va a empezar a activar a la famosa señora proteína quinasa tipo A. Y esa proteína quinasa A, ¿cuál es su función? Fosforilar proteínas para que éstas puedan activar su función o puedan, por ejemplo, en el músculo estriado o en músculo esquelético empezar a dar contracciones. Por ejemplo, si fosforilan a la cadena de miosina o actina, va a empezar a haber una unión o acortamiento de las fibras y va a permitir dar la contracción muscular, ¿verdad? Entonces, por decirles un ejemplo, esto es lo que quería yo que vieran en esta imagen. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ya veamos los tres tipos de proteínas, ahí quiero que les quede claro qué es lo que va a ocurrir. Creo que la de G estimulante quedó bastante bien. Ahora, en el segmento del libro que les menciona el diacilglicerol, el inositol 3-fosfato y el calcio van a actuar como segundos mensajeros porque estos van por la vía de la proteína GQ. Oigan, ¿qué es lo que ocurre aquí? Igual, no quiero que vean la letra, quiero que me vean el dibujito. Volvemos a tener, pongamos de nuevo a la señora adrenalina. Llega al receptor, ¿verdad? Y siempre tenemos GDP, pero esta proteína G, esta proteína G es de tipo GQ, no es GS, que la GS es lo que yo les dije que al final, ¿verdad? Ya les expliqué que activa la adenilciclasa, empieza a aumentar el AMP cíclico y activa la proteína quinasa tipo A. Entonces, esta a diferencia, sí, va a haber una fosforilación, eso no se tiene que perder de vista, pero la diferencia es que la GQ va a hacerlo de otra manera. Como pueden observar, sí, siempre hay conversión porque obviamente hay cambio conformacional por la unión del ligando, en este caso la hormona, y siempre se va a separar el GDP y entrar el señor GTP, pero esta no va a actuar a nivel de la adenilciclasa. Si ustedes pueden ver la flechita, el GTP, GQ en este caso, se une pero a la fosfolipasa tipo C, lo que yo les decía, ¿verdad? Entonces, esta fosfolipasa C va a actuar a través de otra estructura, ¿vea? Esta señora va a empezar a convertir diacilglicerol e inositol 3-fosfato a partir de la respuesta que le está dando GTP-GQ. Entonces, dos cosas. De una respuesta se van a obtener dos respuestas que al final van a entrar en concordancia o van a unir fuerzas para poder generar una respuesta final. ¿A qué me refiero? Si ustedes ven la fosfolipasa C, que es esa como gotita azul, deforme, pero de ahí el diacilglicerol, que es ese voladito que parece café, va a ir siempre transmembrana y al final va a llegar a la función que él va a permitir realizar, que es fosforilar también proteínas, como hacíamos anteriormente. ¿A través de qué? Pero en este caso sería la proteína quinasa tipo C, diferente a la cuando hacemos con GS. Pero, importante aquí, si ven la otra flecha que es más larga, el inositol 3-fosfato que está generando también la fosfolipasa C, va a actuar como un canal dependiente del ligando. O sea, ese canal que ven así rosadito o rojo, normalmente está cerrado. Está cerrado porque está evitando que haya una discordancia o pérdida de la homeostasis externa e interna de la célula. ¿A qué me refiero? Cuando el IP3 o inositol 3-fosfato sale de la fosfolipasa C, llega a ese espacito que ven ahí, que ha llegado a su
a su receptor y va a hacer que ese canal se abra, haya una apertura de canal y si ustedes recuerdan, siempre dentro de la célula los electrolitos son mayores, algunos, por ejemplo, el potasio es mayor adentro que afuera. Entonces, si ustedes abren un canal, por muy chiquito que sea, ¿qué va a hacer el potasio? Va a salir, ¿verdad? Y a diferencia, si ustedes tienen un canal de sodio, hay más sodio afuera. Entonces, si ustedes abren el canal, ¿qué va a pasar? No va a salir sodio, sino que va a entrar más sodio por la diferencia, por el gradiente de concentración, o sea, diferencias de concentraciones. Pero volviendo, el IP3 se une a su receptor y permite la apertura del canal dependiente de IP3 en este caso y va a empezar a salir el calcio. El calcio, miren, tiene una función, tiene un montón de funciones increíbles. Es importante para la contracción muscular. Obviamente es importante para la formación, o mejor dicho, para el proceso de osificación de los huesos. Importantísimo factor de la coagulación. Entonces, eso actúa también como segundo mensajero, porque ustedes, bueno, pueden pensar que como tercer mensajero, porque ya el IP3 ya llegó, ¿verdad? Entonces, ese sería como su segundo mensajero, pero también el calcio actúa, porque podemos ver que el IP3 viene actuando como la proteína G al principio, pero su segundo mensajero va el calcio, ¿vea? Entonces, ahora el calcio va a unirse a la proteína quinasa tipo C, que es el huevito azul que ven ahí, y el diacilglicerol que venía transmembrana aquí, las flechitas negras, el cafecito que les dije al principio, se unen y ahora sí, juntos van a permitir que se active la proteína quinasa C. ¿Y qué va a hacer ella? Va a empezar a fosforilar proteínas que tienen un montón de funciones. O sea, ya las proteínas fosforiladas pueden actuar de manera inmunológica, pueden actuar de manera cardíaca, pueden permitir la secreción de sustancias a partir de células capaces de hacerlo. Secreciones de insulina, inhibiciones de insulina, etcétera. Entonces, eso es lo que ocurre aquí. Entonces, la GQ va a activar a una proteína quinasa tipo C. ¿A partir de qué? De diacilglicerol y calcio que salió por el inositol 3-fosfato. Y aquí, como les mencionaba, sí se activa, pero es una PKA, ¿sí? Proteína quinasa A con la proteína G estimulante o la GS. Aquí es GQ y al final es una proteína quinasa tipo C, pero ambas van a ir a ¿qué? Fosforilar. Entonces van a permitir que las proteínas realicen su función pues, para la que fueron creadas. Vean. Ahora, esto quiero que, yo soy bien de dibujos, y ahí disculpen si se ve como niñón y todo, pero para mí, si ustedes entienden con dibujos, creo que se les queda toda la vida, o por lo menos yo tengo siempre como recursos mnemotécnicos para poder recordar las cosas, porque si no se me olvidan, y andarlas repitiendo a cada rato. ¿Qué hace la GS? Vaya, la GS se enamora de la señora PK. Ya en lo último les voy a explicar algo porque no quiero que se vayan con una mala idea. La GS entonces va a activar o va a hacer un efecto agónico o agonista para la PKA, o sea, la va a activar. Eso es lo que quiero que entiendan. La GS se enamora de la PKA y la va a activar a través de ¿qué? De la adenilciclasa. ¿Chivo? Ok. Vaya, de ahí viene la G inhibitoria, es la que no habíamos tocado. Obviamente, si hay algo agonista, hay una parte o el famoso némesis o la contraparte que se opone a lo que está haciendo porque tiene que regularse. Entonces, el receptor acoplado a proteína G inhibitoria, ella odia o detesta a la PKA. Entonces, ¿qué va a hacer? Como no le gusta, no la ama, la odia, va a inhibir que se active la adenilciclasa y por lo tanto la PKA no va a funcionar, entonces no va a haber fosforilación y si no hay fosforilación, las proteínas que estaban a cargo de la PKA no van a funcionar, o sea, van a quedar inactivas, sea cual sea la función que iban a hacer. Y la GQ es la última, les pongo el cuadrito de duda porque ella, les dije yo que en primer lugar por dos razones, no va a actuar en la PKA, sino que actúa, les dije yo, en la PKC, ¿vea? Entonces pueden asociar, ¿verdad? Aunque está mal ortográficamente dicho, pero Q pueden poner, digamos, escriban casa con Q, entonces la cambian Q por C, porque casa es con C, ¿verdad? Entonces actúa con PKC, no PKA. Entonces la GQ también, la otra, eso es lo importante, que no actúa en PKA, sino que también ella actúa por el otro mecanismo que no es la normal de la adenilciclasa, ¿verdad? Les dije que actúa por la fosfolipasa tipo C a través del diacilglicerol y del inositol 3-fosfato. Entonces, por eso les pongo la pregunta, ¿verdad? Que él no sabe dónde ir
porque no va a la PKA, sino que va a, perdón, no va a la adenilciclasa, sino que va a la fosfolipasa C y va a activar a la proteína quinasa tipo C. ¿Ok? Chivo. Vaya. Este ejemplo se lo pongo porque de aquí en más en fármaco van a ver esto hasta el infinito y más allá. Entonces, aquí lo que me interesa es que puedan reconocer o lo principal en dónde están estos famosos receptores y por qué son importantes. Vaya, como estamos hablando principalmente de la adrenalina y creo que es el que más les toca en su libro, está para adrenérgicos, solo tenemos dos tipos, los alfa y los beta. Entonces, el alfa se dividen en dos y los beta en tres. Entonces, aquí lo importante es que cuando ustedes escuchen la palabra alfa 1, lo que a mí me interesa que pues se lo quiero correlacionando al parcial, el alfa 1 actúa por GQ. ¿Y qué dijimos de la GQ? Va a actuar con fosfolipasa C. Aumenta la concentración de inositol trifosfato y obviamente diacilglicerol y por lo consiguiente calcio, que al final van a activar a la proteína quinasa tipo C. Esta cuando se activan estos receptores van a ver en fármaco que tienen una actividad importante en el músculo liso arterial. Entonces ellos van a generar, en este caso, ¿verdad?, una vasoconstricción, que se le conoce el término médico cuando hay una constricción de la arteria. En este caso, ¿verdad?, como es músculo, tiene la capacidad de contraerse y al contraerse disminuye el flujo, según la ley de Frank Starling, pero la presión arterial aumenta, ¿vea? Son en casos de hipotensión, por ejemplo, pueden darlo, pero siempre y cuando dejen clara la patología que está padeciendo el paciente. Ahora, el alfa 2 está ligado a una proteína G inhibitoria. Entonces, ¿qué va a hacer? Como les dije yo, GS y GI actúan en adenilciclasa. Uno la enamora y el otro la termina, la odia, ¿verdad? Entonces, este va a inhibir la adenilciclasa y por consiguiente el AMP cíclico no va a aumentar, va a disminuir. Entonces, no va a haber función porque el AMP cíclico les dije yo que era el niñito o el señor chambroso que quería contarle que la vecina se acaba de ganar un nuevo televisor, etcétera. Entonces le van a cerrar la puerta a ese vecino chismoso y no va a haber una acción. Pero aparte de eso, cuando los niveles de AMP cíclico a partir de la proteína G inhibitoria hacen una apertura o hacen una conductancia, en este caso externa de potasio. Cuando les digo conductancia externa, quiere decir que de adentro va hacia afuera. Cuando digan conductancia interna, va de afuera hacia adentro. Y como yo les dije que el potasio es mayor adentro que afuera, va a salir. Entonces, ese potasio, como si ustedes recuerdan, tiene una característica fisiológica que va a permitir que se hiperpolarice la membrana. Entonces, una membrana hiperpolarizada o que esté perdiendo cargas positivas, ¿verdad? Entonces, está haciendo que la carga interna quede más negativa. Entonces, está como durmiendo más a la célula y por lo tanto la función, cuando le llega el estímulo normal que genera, no lo va a poder despertar. Entonces, está hiperpolarizada. No hay segundo mensajero, ¿qué va a hacer? Pues inhibir la función que está haciendo. Y les pongo el claro ejemplo aquí, que cuando actúa GI, no se libera, por ejemplo, la insulina, ¿vea? Ahora los beta, miren, desde aquí grábense así, tatuado en la frente. Cuando yo tenga un beta 1, pienso en corazón, pero así, súper rápido, corazón. Esos beta 1 adrenérgicos son súper importantes porque van a aumentarles el inotropismo y el cronotropismo, les dije yo. Vea, o sea que el corazón lata más rápido y a mayor regulación de tiempo. Cuando piensen en beta 2, piensen de un solo en pulmón por la broncodilatación que genera. Y los beta 3, pues en tejido adiposo. Los beta 3 son los que menos se hablan o tocan, pero esos tienen una característica mayor como metabólica. Pero los más que va a haber beta 1 y beta 2, pero siempre tienen que saber del beta 3. ¿Por qué les pongo en paréntesis ahí arriba la proteína G estimulante? Principalmente porque esos actúan por... pero Benja, mira, y tengo una duda. Y normalmente estábamos hablando que la proteína G estimulante va a hacer una acción agonista o va a activar o contraer, etcétera. Sí, eso se evidencia en el beta 1. Ajá, correcto, les diría yo, porque está contrayéndose. Pero en el beta 2, o sea, a nivel de los bronquios, genera una broncodilatación. Estos en fármaco van a ver y se van a acordar de mí que eso lo van a tocar en farmacología del asma, porque el famoso salbutamol actúa a través de este receptor, el beta 2 adrenérgico.
pero ¿por qué da una respuesta, digámoslo, inhibitoria con la proteína G estimulante? Porque ustedes, ¿qué esperarían si la proteína G estimulante actúa en el pulmón? Pues que dé una broncoconstricción, vea, que los apriete. Pero lo importante que les mencionaban en toda la diapositiva, en toda la presentación, es que ustedes tienen que saber que depende el tejido en el que se encuentre y depende el receptor que tengan, así va a ser la respuesta que van a obtener. En este caso, el beta 2, sí, es agonista, pero el agonismo de él es dilatar los bronquios, ¿vea? Mientras que el beta 1, que es el prototipo del corazón, lo van a ver ustedes que su agonismo es contraer el corazón, ¿vea? Dar las contracciones porque empieza a aumentar. Y eso es importante porque cuando ustedes estén ya en clínica o pues ya tienen que irlo sabiendo, por ejemplo, si ustedes quieren aplicarle adrenalina a un paciente que llega hipotenso, pero que llega con una frecuencia cardíaca, digamos, normal, no le van a poner de un solo adrenalina, ¿verdad? Porque no quieren influir ustedes la función cardíaca, porque la adrenalina es inespecífica. Entonces, ¿qué quieren hacer ustedes? Directamente, ¿qué harían? Aumentar la contracción, vasoconstreñir las arterias, porque lo que quieren nada más es aumentar la presión sin que el corazón empiece a latir más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí viene ya otra hormona que puede ser la noradrenalina, que ya tiene más afinidad por los receptores alfa 1 y mientras más específico, menos efectos secundarios. Entonces, el alfa 1 está en la arteriola, en las arterias, perdón, entonces en el músculo liso de la arteria. Hace vasoconstricción y aumenta la presión sin hacer mayor hincapié en el aumento de la actividad cardíaca. Eso es cosa importante de clínica que en fármaco creo que lo van a ver mejor. Esta, discúlpenme que no se ve tan bien, pero lo que me interesa a mí es que vean más o menos cómo es que la función de la adrenalina tiene que ver en este caso con, por ejemplo, la típica respuesta de huida que hace el cuerpo, vean, o cuando tienen que pasar a exponer y se empieza a aumentar el corazón, la frecuencia cardíaca y todo eso. Entonces, miren, el receptor, la adrenalina se une al receptor, activa proteína G y esta activa la adenilato ciclasa y estas van a dar fosforilaciones. La fosforilasa, la fosforilasa quinasa inactiva pasa a una forma activa y va a convertir estas proteínas ya fosforiladas a través de ATP en ¿qué van a empezar a producir? O mejor dicho, van a empezar a actuar para a nivel del glucógeno, ¿verdad? Que pueden tenerlo a nivel hepático, a nivel del músculo esquelético, que son las reservas de glucosa, van a empezar a romperlo, que es la famosa glucogenólisis, y al final obtener glucosa. Esos son los dos ejemplos que les traigo. GMP cíclico con el glucagón. Si ustedes recuerdan, el glucagón se activa cuando están procesos o sea, cuando tienen procesos prolongados que no han comido, vea, hay uno prolongado, empieza el glucagón a obtener glucosa a partir de, pues, empiezan a activarse la famosa vía metabólica, la gluconeogénesis, o sea, obtener glucosa a partir de sustratos que efectivamente no son glucosa, porque eso se obtiene directamente del alimento. Entonces empieza a actuar ahí el tejido adiposo, si se daña demasiado y empiezan a actuar proteínas, pero eso es otro tema aparte. El glucagón se encuentra en el adipocito que va a estar acoplado, miren, a la proteína G estimulante. Entonces activa la adenilciclasa, aumente el GMP cíclico en este caso, y va a activar a la proteína quinasa tipo A. Entonces, como la activó, yo les dije que fosforila, vean las proteínas. Entonces, las proteínas reciben la orden porque ya tienen la energía para poder ejercer su función y van a movilizar los ácidos grasos. Entonces, esto pueden verlo, por ejemplo, cuando están haciendo ejercicio y no han desayunado. Pueden, al poco tiempo van a empezar a rebajar porque están utilizando directamente tejido adiposo, ¿vea? Cuando no han comido. Y aquí viene la famosa somatostatina. Recuerden que para funciones de parcial también es importante que sepan qué célula secreta cada hormona. Las tres son a nivel pancreático, pero eso de hecho nos lo preguntaron a nosotros. Las alfa, las beta y las gamma. Las alfa les va a dar el glucagón, las beta, pues la famosa célula beta de la insulina y también la amilina, y las gamma que secretan la somatostatina. Lo que quiero que quede claro es que la somatostatina, por si se lo llegasen a preguntar, es la que se opone directamente a la función de la insulina y el glucagón. Ella es el némesis de ambas. Entonces, son opuestos la insulina y el glucagón, pero esta somatostatina se opone a ambas funciones. Entonces, ella se une
de manera inhibitoria. Miren, es una proteína G inhibitoria, entonces no hay adenil ciclasa activa y el AMP cíclico va a disminuir y también la conductancia de los canales de potasio que les mencioné. Entonces se hiperpolariza la célula y entonces no va a haber fosforilación de proteínas, por lo tanto no se movilizan los ácidos grasos. Eso que les estoy diciendo es a nivel del tejido adiposo principalmente o específicamente en el adipocito. Y ya para ir finalizando, la integración médica, quiero que más que todo vean lo que yo les mencionaba, cómo actúa el salbutamol, que es el famoso beta 2 adrenérgico. Lo hace, sí, es una proteína G estimulante, activa adenilciclasa y aumenta AMP cíclico, pero la función de él va a ser que, como yo les dije, depende del receptor y el tejido en donde sea sensible y la respuesta que se espera obtener. Entonces, si el AMP cíclico empieza a aumentar, va a dar el salbutamol va a empezar a relajar los bronquios en el asma por los siguientes tres mecanismos. En primer lugar, pues va a disminuir la conductancia de calcio. Entonces, si no hay calcio, obviamente no va a haber contracción, porque lo que esperamos ver es una broncodilatación. ¿Vea? De ahí, aparte de eso, también va, como hay activación de la proteína quinasa tipo A, en este tejido, este va a inactivar a la quinasa de la cadena ligera de miosina y también activa a la fosforilasa de la cadena ligera de miosina. Entonces, como son fosforilasas, rompen los enlaces fosfato y por lo tanto no hay generación de ATP. Entonces, no hay energía, no hay contracción. Y estos, en este caso, los beta 2, quiero lo que les dije yo, hay una apertura de los canales de potasio que van a permitir que las células musculares, en este caso, entren en un estado de hiperpolarización. Entonces, se duermen más de lo normal y por lo tanto, los estímulos que le piden contraete bronquio, no lo va a recibir. Entonces, por lo tanto, ya empieza a haber un aumento del diámetro de los bronquios y la persona con asma empieza a respirar. Eso es lo que ocurre, para que sepan, porque los médicos tenemos que saber por qué damos tal medicamento y cómo actúa, no solamente darlo por darlo. Y ya para una frase que les quiero, pues para ustedes un mensaje, es que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten día tras día. Como pequeño mensaje, no crean que nosotros sabemos esto porque somos súper inteligentes o porque Dios nos iluminó con un cerebro maravilloso. No, nosotros estuvimos ahí como ustedes y esto es de leerlo. Mi invitación es a que lean, pero no por un parcial, sino que lean para aprender, para saber, para lo que ustedes quieren ser, porque se han metido, sí. Bueno, en mi caso quiero ayudar, pero quiero ayudar bien, ¿verdad? Porque el médico por lo menos tiene que evitar hacer, o sea, dañar más de lo que hace el paciente. Y el paciente está depositando su confianza en ustedes y ustedes tienen que dar una respuesta pues apropiada y principalmente solventarle lo que el paciente les está consultando en ese momento, ¿vea? Entonces, no crean que, bueno, a mi caso muy personal, yo en primer año dejé la materia de química orgánica. Les digo eso para que siempre, yo también en bioquímica 1 tuve problemas, pero pues toca meterle. Nunca está perdido una materia, jamás den por perdido una materia hasta que no publiquen su nota final. Vea, para todos aquellos que necesitan una nota alta o algo o no van muy bien, mi invitación es a que se esfuercen y van a ver que el premio es maravilloso, en serio. Cuando ya empiecen a ver a sus pacientitos, un bebé en pediatría en el Bloom, cuando les agradece, doctor, mire, gracias, ya no me duele mucho, o simplemente le hicieron reír un ratito, créanme que cambia la vida de uno. O un paciente en el Rosales que no la diálisis se la pusieron mal, le duele mucho, o no le están llevando bien la diálisis y ustedes le corrigen eso, se le quita el dolor abdominal y empieza pues a estar agradecido porque ustedes le han quitado esa molestia que tras que ya tiene otra enfermedad, se le suma otro problema. Entonces, y en general, pues solo les deseo lo mejor y ya no les quito mucho tiempo. Les deseo muchos éxitos en su parcial y los dejo con mi otro compañero. Gracias, esto es todo de parte mía. Bueno, tengan muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se oye. Sí, claro. Bueno, a mí en esta ocasión me corresponde explicarles un poco sobre los canales iónicos de compuerta. Mi nombre es David Vázquez, creo que nadie me conoce, solo mis compañeros de sexto año, ¿verdad?
pero voy a tratar de ser un poco amena esta ponencia, así como las demás que mis compañeros han esforzado mucho por darlas, y como ellos han hecho también, explicar lo esencial, ¿verdad? Prácticamente con esquemas y dibujitos para que se les sea un poco más práctico. Nosotros tratamos de ser como una guía, nada más dar pequeñas ideas, pero como mencionan mis compañeros, lo esencial siempre es la forma autodidacta, ¿verdad? De aprender a través de los libros, porque hay que aprender para la vida, no solamente para el rato. Así que vamos a iniciar. La siguiente diapositiva, por favor. Vaya, les pongo esta imagen de una banda sinfónica porque prácticamente la célula funciona como tal. Eh, Hay momentos en que los canales iónicos están abiertos, otros están cerrados, así como los instrumentos, mientras uno suena, otros no lo hacen y todo está y funciona de forma sincronizada para, en el caso de una banda sinfónica, producir una nota musical exquisita, en el caso de una célula, transmitir una señal de una célula a otra. La siguiente. Vaya, aquí tenemos unos ejemplos de las principales células en las que se transmite señales eléctricas y activan canales iónicos. La verdad, hay un sinfín de células y funciones en el cuerpo humano que hacen uso de estos canales para poder transmitir señales. Aquí tenemos las neuronas que transmiten las señales desde el cuerpo de la neurona hasta el axón y las terminales axónicas. Y también tenemos la transmisión de señales en las células musculares, como en las células musculares cardíacas y las esqueléticas. La siguiente. Vaya, para entender lo que es la transmisión de canales iónicos dependientes de voltaje, porque prácticamente aquí el principal estímulo, a diferencia de los demás canales que les explicaron, el principal estímulo es el eléctrico, que pueden observarlo, que se mide en milivoltios. Entonces, el potencial eléctrico normal de una célula en reposo es este valor, de menos 50 a menos 70 milivoltios. Pero en estado de reposo, la célula se vale de una bomba que es la sodio-potasio ATPasa, que es la que mantiene ese potencial eléctrico transmembrana de menos 50 a menos 70. ¿Y cómo lo hace? Esta hace uso de una molécula llamada ATP, que es la moneda energética producida en las mitocondrias. Entonces, este se vale del ATP para poder conducir tres iones de sodio hacia afuera e introducir 2 iones de potasio. Entonces, con este fin, se trata de mantener una carga positiva en el exterior de la célula y una carga negativa en el interior de la célula. Y esta se vale de ATP, es decir, de energía, porque transporta estos iones en contra de los gradientes de concentración, porque como sabemos, el sodio se encuentra en mayor concentración afuera de la célula, entonces si se saca este sodio, entonces está en contra del gradiente de concentración. De igual manera, el potasio se encuentra en elevadas concentraciones al interior de la célula, pero si se introduce, es decir, que está en contra del gradiente de concentración. Bueno, entonces, ¿cómo se mantiene esta diferencia de cargas? Pues como si se fijan, como saca más cargas negativas, que es decir, 3 iones de sodio, que las que introduce 2 de potasio, entonces así como se mantiene la carga negativa en el interior. Para ello también necesitamos saber 2 definiciones esenciales, que es la despolarización y la hiperpolarización. Para la despolarización tenemos que se valen de estos canales que tenemos aquí de sodio, potasio, calcio y cloro, de literal B. Estos canales, su función es despolarizar. ¿De cuál manera? Pues prácticamente estos canales funcionan a través de un gradiente electroquímico, es decir, un transporte pasivo. Aquí no hace uso de ATP. Es decir, el sodio que se encuentra en mayores concentraciones afuera de la célula, sin usar ATP,
se introduce al interior de la célula, alterando la diferencia de cargas o el potencial eléctrico transmembrana. Entonces, a esa capacidad de alterar ese potencial eléctrico de menos 50 a menos 70 se le llama despolarización. En algunos casos ese valor se puede acercar a cero e incluso ser positivo. La despolarización aparece cuando se quiere transmitir una serie de señales de una célula a otra o cualquier función de una célula que ejerce una función fisiológica compleja. En el caso de la hiperpolarización, se cumple únicamente para el canal de potasio, ya que como su prefijo hiper significa que aumenta más la polaridad. ¿En qué sentido? Quiere decir, si tenemos iones potasio en el interior, porque su predominancia es celular, entonces si saco más del que debería estar adentro, entonces quiere decir que el interior de la célula se hace aún más y mucho más negativa. Entonces, a eso se le llama hiperpolarización, es decir, aumenta ese rango de potencial eléctrico transmembrana de menos 50 a menos 70. Entonces, si se hiperpolariza, se hace mucho más negativa, incluso puede llegar a menos 90, menos 80. En cambio, la despolarización, que es el efecto opuesto que les hablaba anteriormente, quiere decir que este valor de potencial eléctrico transmembrana se acerca a cero o incluso se puede hacer hasta positivo. Vaya, entonces como les hablaba, el gradiente electroquímico con el que funcionan estas bombas que están al lado de la célula son de diferencia de concentraciones, como les hablaba, que donde el sodio es más elevada la concentración a nivel extracelular que el interior. De igual manera el calcio. Cosa contraria es con el cloro y el potasio. Entonces, pero también este gradiente electroquímico se vale del potencial eléctrico transmembrana que provoca la misma sodio-potasio tepeasa. Entonces, ustedes se preguntarán también si las concentraciones tanto afuera como dentro de la célula de estos iones se ve alterada. En realidad no. Para el caso del cloro, el sodio y el potasio, prácticamente las cantidades de iones que fluyen de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro son prácticamente insignificantes. Caso contrario es en el caso del calcio, donde recordar que el calcio también está unido a algunas proteínas a nivel extracelular, entonces se reduce aún más las concentraciones de calcio a nivel extracelular que el intracelular. Entonces, esa alteración puede provocar diversos cambios intracelulares que evitan una transmisión adecuada de señales. La siguiente. Vaya, aquí un ejemplo de la transmisión de un potencial de acción neuronal. Vaya, en primer lugar tenemos aquí identificadas en unos círculos, en círculo verde, los canales de sodio, los canales de potasio y los canales de calcio, que son las principales receptores que actúan para la transmisión de un potencial de acción a nivel neuronal. Entonces, como podemos observar, se encuentra una membrana presináptica, que es donde se encuentran adentro de estas bolitas rojas que son unas vesículas que contienen acetilcolina. Y la otra como guacalito que se encuentra abajo es acetilcolina. Pero ¿cómo funciona esto? De la siguiente manera. Hay un estímulo que aquí no se representa en el dibujo, que está prácticamente aquí arriba. Entonces se transmite y estimula los canales de sodio y despolariza la célula. Esa despolarización, como todo funcionamiento celular y fisiológico, también necesita ser regulado. Entonces, para eso se vale de las bombas de potasio y saca el potasio. Entonces, repolariza nuevamente la célula. Entonces, existe como un vaivén de despolarización y repolarización. Ese constante intercambio de dos estados es lo que permite que el potencial de acción se transmita de una célula a otra y en una misma dirección. Pero ¿por qué? Ustedes se preguntarán también, ¿por qué el potencial de acción o el estímulo va en una sola dirección? Pues la respuesta está en que los canales de sodio tienen una característica singular, que estos canales de sodio tienen un periodo corto refractario, como pueden verlo en el recuadro
rojo. ¿Qué quiere decir eso? Que al aperturarse o activarse y que introduzca cierta cantidad de iones de sodio, estos se cierran inmediatamente al rato de que ya entraron una cantidad oportuna o adecuada de sodio. Entonces, ese cierre activa a los siguientes canales de sodio que están adyacentes a él. Entonces, así, el que va quedando atrás se va cerrando y el que está adyacente hacia abajo se va abriendo y así sucesivamente. Entonces, eso permite que el potencial de acción no suba, sino que siempre mantenga una misma dirección hacia abajo. Media vez este potencial de acción alcanza los canales de calcio, estos canales se aperturan e introducen calcio. El calcio se une a estas vesículas, a estas bolitas rojas, que permiten la liberación de, que es un mediador importante para la transmisión de señales neuronales. Como pueden ver aquí, son liberadas y en la membrana postsináptica de acetilcolina. Al ser estimulados con la acetilcolina, el sodio y el calcio que se encuentra en esta cavidad sináptica, como pueden ver acá, la cavidad sináptica, entonces permite que el sodio y el calcio se introduzcan y posteriormente activan nuevamente los canales de sodio como se encuentran en la siguiente neurona, permite que el sodio entre con la apertura de canales de potasio que sacan el potasio. Entonces igual sigue el mismo ciclo, como se pueden observar, lleva un orden, todo está completamente equilibrado. Entonces, en conclusión, podemos decir que las vías de transmisión de señales, o sea, es decir, de un potencial eléctrico de una célula a otra, se vale de dos componentes importantes. Como pueden ver, el recuadro negro es una alteración de las concentraciones citosólicas de iones, es decir, hay un intercambio constante entre iones, tanto al interior como al exterior de las células. Ese intercambio constante es lo que permite el transporte de un potencial de acción. De igual manera, el cambio o la alteración de la concentración de iones provoca un cambio en el potencial eléctrico transmembrana, como lo vimos ahí anteriormente, que es mantenido normalmente o en estado de reposo por la sodio-potasio ATPasa. Siguiente. Vaya, aquí tenemos como la estructura de un canal de sodio, que es lo que nos incumbe en esta ponencia, porque es prácticamente el principal canal que se activa y permite el transporte o la transmisión de potenciales de acción. Vaya, aquí tenemos en la primera imagen, en literal A, tenemos como una imagen bidimensional del canal de sodio, que está compuesto por 4 dominios, que pueden observarlos aquí arriba, 1, 2, 3, 4. Pero al mismo tiempo, esos 4 dominios, que son también proteínas, y así como los demás receptores que explicaron mis compañeros, son proteínas, son polipéptidos, entonces también están compuestos aquí abajo, como pueden observar, de hélices, específicamente 6 hélices, que están numeradas 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Específicamente, la hélice 4 es el sensor o la hélice que detecta o identifica el voltaje transmitido. En la hélice 6 es la compuerta que activa, es la compuerta de activación y es la que permite la entrada del ion sodio. Y entre las hélices 5 y 6 es el polo selectivo. ¿Qué quiere decir? Que estas hélices van a permitir que únicamente se transmita o pase por el canal de sodio, específicamente el sodio y ningún otro ion. Entonces, estas son como las características funcionales de cada hélice. En la siguiente imagen podemos ver la vista tridimensional de un canal de sodio. Si se fijan, ya está como enrollado el canal de sodio. Aquí podemos ver enfrente el dominio 1, 2, 3, 4 y las 6 hélices. Tenemos la 4, como la podemos ver, esta barra azul, que es el sensor de voltaje, es decir, que identifica el potencial eléctrico transmitido. Y de ahí tenemos el 5, la hélice 5 y 6, que es la que da la selectividad para que entre únicamente el sodio.
Y aquí tenemos algo muy interesante. Como les había dicho, entre el dominio 3 y 4, se me olvidó mencionarles, hay una compuerta de desactivación. Ojo, es el dominio 3 y 4, no son los hélices, son dominios 3 y 4. Entonces, ese funcionan como una compuerta de inactivación, que la literatura de Leninger lo menciona que es como una bola de cadena. Aquí les puse la imagen, que es esa bolita verde que ven acá se parece a la que está abajo. Es como una bola y cadena. Entonces la función de ella es cerrar el poro o el canal de sodio cuando no es necesario o cuando está inactivo. Siguiente. Vaya, aquí tenemos más de cerca cómo es que se apertura el canal de sodio. Como les había dicho, la compuerta de activación es de color naranja, que es la que tenemos aquí, que es la hélice 6, esta de color naranja. Y estas barritas azules que tenemos acá es la hélice 4, que está principalmente compuesta por arginina, que es de carga positiva. Como pueden ver, tiene cargas positivas acá. Entonces, en un estado de reposo, tenemos cargas negativas en el interior y cargas positivas en el exterior de la membrana. Entonces, como sabemos, las cargas iguales se atraen, entonces la hélice 4 se ve atraída hacia abajo por la carga negativa interior. Por tanto, mantiene cerrada la hélice 6. Por otro lado, cuando está despolarizada, es decir, hace intercambio de cargas del exterior al interior, es decir, el interior ya no está tan negativo, entonces la hélice 4 prácticamente se ve alada hacia arriba porque ya no tiene la misma atracción de la carga negativa en el interior de la célula. Entonces se ve alada hacia arriba, se relaja y permite la apertura de la hélice 6, el cambio conformacional de la hélice 6, que posteriormente va a permitir la entrada de sodio. Y prácticamente eso sería lo que me corresponde en esta ocasión. Pues muchas gracias por su atención y le cedo la palabra al compañero Benjamín.